Grabar por favor la clase. Eso. Comenzamos entonces. Tenemos el estudio de hoy al profeta Sofonías, como les decía. Vamos a ver un poquito la vida de este hombre. Es corto el libro en general, tiene 3 capítulos, así que si no lo ha podido leer aún, le insto a, después de este estudio, leer. No le va a tomar mucho tiempo y creo que entendiendo un poco el contexto y la estructura del mensaje, usted va a tener una mucha mejor comprensión y la lectura va a ser más enriquecedora para usted acerca de este profeta de Dios. Bueno, del libro de Sofonías, su autor es el mismo profeta, Sofonías, que significa Jehová esconde o escondido de Jehová. Este nombre le fue puesto a Sofonías durante el reino de Manasés. Si tuviéramos que hacer un ranking de los reyes más malos de Judá, Manasés con creces saca el número 1. ¿Ya? Fue uno de los más despiadados reyes, muy seguidor del baalismo, venía de una familia perversa, tenía de familia, no sé si le suena por ahí a Jezabel, a Acab, a una Atalía, que Atalía fue aquella que quiso acabar con la simiente de David, con el reino mesiánico. ¿Se acuerdan? En 2 de Samuel, cuando el profeta Samuel le promete a David que nunca se iba a apagar lámpara sobre su casa, o sea que alguien de su familia iba a perpetuar el reino de él, pero eternamente, Jesucristo. Y Atalía, esta mujer perversa, estuvo a punto de aniquilar a toda la descendencia de David, toda la línea sucesoria al trono de David. Pero durante este tiempo difícil nace Sofonías y sus padres le ponen este nombre que significa Jehová esconde, indicando la fe de los padres en que sería escondido por Dios, porque sin duda Sofonías demostró tener un carácter piadoso, era un hombre muy temeroso de Dios, y en momentos de dificultades para toda la nación, el Señor probó su fe y él demostró también que su carácter no era un carácter débil. Su mensaje fue para Israel y para Judá. No era, por decirlo así, una persona que viniera de un estrato social bajo, más bien era de la familia real. El rey Ezequías fue su tatarabuelo. Y su padre se llamaba Cusi, que significa etíope. Más allá de eso, no se pueden sacar más conclusiones. En el capítulo 1, versículo 1, el mismo profeta sitúa su ministerio durante el reinado de Josías. Josías fue uno de los últimos reyes de Judá. Después de él vinieron 2 más, me parece. Esto es en el año 640 al 609 a.C. En el 622, el rey Josías comenzó una reforma religiosa como pocas veces se vio. ¿Qué pasó en el reinado de Josías? Ellos estaban limpiando, ¿cierto?, las cosas del templo y encuentran libros, los libros de la ley. Y Josías se da cuenta por la ley que el corazón del pueblo estaba muy lejano a Dios. Hay una palabra que dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Había muchas cosas que se estaban llevando a cabo en la nación de Judá, la nación escogida por Dios, que se ignoraban absolutamente, que eran cosas que no estaban agradando a Dios. Entonces Josías se dio cuenta de esto y dijo: la idolatría es algo que Dios abomina, no podemos permitir el culto a otros dioses dentro de la nación de Dios, así que vamos a tomar una medida drástica, y mandó a destruir a todos los ídolos, comenzó a pregonar también el mensaje de la ley, la palabra del Señor, y trató de hacer una reforma en el corazón del pueblo. Pero lamentablemente, por los resultados que generó esta reforma, no fue un cambio profundo. Quizás puedo llegar yo a esta conclusión: el culto a Dios o el amor a Dios es algo que no debe imponerse.
Porque al Señor le interesa mucho la intención del corazón del hombre. A veces no basta solo con hacer cosas para Dios, sino que los motivos determinan la ofrenda. ¿Qué tal? ¿Cómo Dios va a pesar esa ofrenda? La palabra de Dios dice que al final de los tiempos, nuestra fe va a ser pasada por el fuego. Si tu obra fue de paja, si tú hiciste las cosas por ser visto, si tú lo hiciste por un motivo egoísta, esa obra que se veía hermosa va a pasar por el fuego y va a arder, y tú de eso no vas a obtener ninguna recompensa. Si por el contrario, quizás en el silencio, quizás en un momento en que nadie te vio, tú obraste bien, el Señor va a pasar esa obra por el fuego, y si tu obra fue genuina, fue con un motivo sincero hacia Dios, de esa obra tú vas a tener una recompensa para el Señor. Le pregunto a usted, no sé si alguno lo quiere decir. Yo personalmente puedo hacer un mea culpa. Muchas veces he sentido la obligación de hacer cosas para Dios. Y pensamos que el hecho de hacerlas basta o es suficiente. No sé si alguien quiere compartir alguna experiencia personal o lo ha notado. Lo ha notado. A veces el ministerio a la gente la cansa por lo mismo, hermano. Porque si mi motivo para hacer las cosas no es un amor genuino a Dios, me va a empezar a pesar, ¿no? Es distinto cuando un padre, por ejemplo, tiene que invertir plata en darle alimento, calzado, ropa a un hijo. Puede él pasar hambre, puede estar pasando frío, pero va a invertir toda su fuerza y toda su plata en que su hijo esté bien. ¿Por qué? Porque lo ama sinceramente. Pero si fuera quizás por un desconocido y le dijeran en la misma iglesia, entrega todo lo que tiene y dáselo a los pobres, por esa persona que tú no conoces, esa persona quizás no va a sentir un motivo genuino para hacer las cosas, va a estar obligado. Y estoy seguro que quizás un mes lo va a poder hacer. 2 meses a duras penas, ya 3 meses se empieza a cansar. Por eso pienso yo, y es una esto ya es un pensamiento personal, por eso pienso que el ministerio de muchos hombres de Dios se agota, porque descuidan la comunión con el Señor, descuidan ese amor hacia Dios y se preocupan de hacer cosas. Pero para Dios eso no es suficiente. Recordemos la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan ahí en el Apocalipsis capítulo 3 cuando le dice, pero una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor? Y la iglesia de Éfeso, ¿cómo era? Era una iglesia que tenía paciencia, era una iglesia que había probado a quienes decían ser apóstoles y no lo eran, por lo tanto era una iglesia que tenía discernimiento espiritual, era una iglesia que hacía muchas obras, pero no lo hacía por amor. Y en el libro de Corintios el Señor dice, puedes tener muchos dones espirituales, puedes hablar lenguas angélicas, puedes tener dones de sanidad, pero si no tienes amor, vienes a ser como un metal que resuena, que es molesto, que es algo desagradable. No sé si alguien quiere compartir respecto a esto alguna inquietud o algún pensamiento. Tiene su espacio para poder hacerlo. Sí, Marco, ¿puedo? Sí, por favor. Mira, respecto a la experiencia que uno tiene personalmente, digamos, para poder servir, ¿cierto? Y cumplir con el llamado que Dios tiene. Bueno, primeramente, tiene que tener un llamado de parte de Dios, es lo primero. Segundo, lo que tú resaltabas, y es fundamental, el amor, hacer todas las cosas por amor. La persona que no tiene el llamado y realmente no hay un amor genuino, termina agotándose, termina al final claudicando en este servicio que uno hace para el Señor. Entonces hay cosas aquí que Dios hace en las personas a las cuales Él pone su mirada
y les llama para el servicio de la obra del Señor. Lo he visto en muchos siervos y hemos visto muchos ejemplos este último tiempo, como muchos pastores han claudicado y han dejado la obra, y hay otros que han terminado incluso hasta en el suicidio. Eso. Marco. Al respecto de lo que tú comentabas, se me venía a la mente dos ejemplos de cuando uno hace cosas como por hacer. Lleva una vida religiosa o hace actos de adoración que solamente sirven al obedecer por obedecer y no el obedecer por adorar. Y se me viene a la mente el caso de Caín y Abel. ¿Cómo vemos un Abel que obedeció con una actitud adorador que Dios resaltó, que a Dios le agradó? Pero Caín no. Caín obedecía por obedecer simplemente, por tradición, porque le decían, porque ya era costumbre, pero no porque había una comunión como tú deseas. Y el otro ejemplo son los fariseos. Cómo ellos exacerbaban una apariencia religiosa gigantesca, pero había cero comunión, no había ningún conocimiento. O sea, cuando Dios dice que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, y como tú también decías, lastimosamente muchas veces caemos también en eso, en obedecer simplemente por obedecer y no obedecer por adorar. Y sí, y no solo es molestoso, como tú ahí explicabas, sino que también se vuelve una carga y se vuelve un peso para la persona que lleva una vida así, de obedecer por obedecer simplemente, sin tener comunión, sin tener amor, hacer las cosas por obligación y no por el deseo de adorar o de amar a Dios. Es tedioso y es una carga y hace daño, es dañino. Yo no soy muy entendido en el tema de autos, pero un ejemplo bien básico: existe la gasolina de 97, de 95 y de 93 octanos. ¿Qué pasa si a un vehículo que está diseñado para andar con gasolina de 97 octanos le echo gasolina de 93? Voy a empezar a averiar o se va a dañar el motor. Lo mismo pasa con el servicio cristiano. Si tu combustible, lo que te da energía, lo que te motiva a hacer las cosas, no es el amor a Dios, y es otra cosa que puede ser amistad, compromiso, religiosidad, guardar apariencia, todas aquellas cosas van a dañar tu comunión con el Señor, y de un momento algo que para ti era una bendición se va a volver una carga. Qué difícil es renunciar a cosas cuando estamos obligados a hacerlas. Pero cuando nosotros amamos de corazón algo o a alguien, de verdad que los recursos faltan por entregarlo. Yo creo que si tuviéramos que hacer un resumen de lo que hemos visto acerca del mensaje de los profetas, además de hacer este llamado a volverse al Señor, es abandonar la religiosidad, porque Israel y Judá en todo este tiempo no cerraron el templo, no cesaron de hacer sacrificios en el templo, pero la gente se conformó con hacer ese sacrificio religioso y no buscar al Dios verdadero. Aparentemente, dice, el ministerio de Sofonías fue breve y posiblemente concluyó antes de la reforma de Josías. Más o menos hasta el 620 fue que profetizó Josías. Es contemporáneo de un profeta mayor bien conocido, Jeremías, es un poco más conocido que Sofonías, pero sus mensajes tienen bastante similitudes. Tenemos un resumen aquí del libro de Josías, lo podemos dividir en 3 secciones, capítulo 1, 2 y la última parte del capítulo 3. Amenaza y juicio. Habla del día de Jehová, el día de juicio, donde nadie va a escapar, y los idólatras deben escuchar este anuncio. Después viene el castigo de las naciones vecinas, porque primero el Señor parte enjuiciando a su nación, después en el capítulo 2 mira hacia afuera,
viene el juicio hacia Filistea, Moab, Amón, Etiopía y finalmente Asiria. Y para concluir esta sección hay un mensaje a la misma ciudad rebelde de Jerusalén. Finalmente sabíamos que la profecía de Dios no solo reprende, sino que también nos da esperanza y consuela, y viene la parte final del libro de Sofonías dando una esperanza y promesa. Los que se arrepientan van a tener salvación. Aunque venga una destrucción gigante, donde incluso dice que aquellas ciudades que eran admiradas, donde habían grandes edificios, van a quedar convertidas en llanuras, donde solo habrá pastito donde coman los animales. Aún con ese juicio de destrucción, el Señor va a guardar a un remanente fiel, aquellos que no van a caer en esta religiosidad o en esta vana fe. Porque Dios es justo. Y Dios mira individualmente también cómo las personas desarrollan esta comunión con el Señor. La primera parte dijimos que era un juicio hacia Judá. Miren lo que dice el Señor a Judá. Destruiré por completo todas las cosas sobre la faz de la tierra. El juicio viene y nada escapará. Incluirá las aves, las bestias y los peces. Y especialmente el juicio viene hacia aquellos tropezaderos que son ídolos de los impíos y exterminará a la población de la tierra. Una pregunta para la clase. ¿Qué es un ídolo? ¿Saben lo que es un ídolo? ¿Alguien sabe qué es un ídolo? Cuando decimos mi ídolo es Marcelo Sala. ¿Qué es un ídolo? Algo a lo que se le rinde culto en lugar de Dios. Creo que esa definición como que logra cerrar o tomar correctamente lo que es un ídolo. Porque Cristóbal no lo definió como alguien, sino que dice algo. Puede ser cualquier cosa que en nuestro corazón esté antes que Dios. Incluso, escúchenme, si esa cosa aparentemente no es algo malo. Por ejemplo, un hijo, un esposo, una carrera, que tú dices, yo esta carrera la voy a usar para la gloria de Dios, pero no te das cuenta que de repente esta carrera es tu prioridad. O yo quiero una familia para que sirvamos junto al Señor, pero tu familia pasa a ser el número uno. En el reino de Dios, el orden de los factores sí altera el producto. Por eso, de los 10 mandamientos, el primero y el más importante, y de ahí vienen todas las cosas, lo primero es lo primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. El amor a Dios debe ser lo primero. Un hermano que trabaja en un ministerio que se llama La Voz de los Mártires, que se encarga de estudiar las distintas persecuciones a lo largo del mundo, organizan cadenas de oración. Además, está decir, si ustedes quieren, pueden buscarlos a través de las redes sociales, La Voz de los Mártires. Bueno, y este joven nos predicó en la iglesia y nos dijo, haga un ejercicio, cierre sus ojos y piense y diga, ¿qué cosa yo necesito en este momento para ser feliz? ¿Qué es lo que me falta para decir mi vida está plena? No quiero pedir nada más. Algunos pueden decir por estos días que me llegue luego el 10%. O algunos dirán, me gustaría poder formar una familia.
¿Para qué nos vamos a ir a los extremos tan negativos? Pero este joven nos decía, si en ese pensamiento no se te viene a la mente Jesucristo, estamos cayendo en idolatría y hemos hecho un ídolo en nuestro corazón sin darnos cuenta. Lo que pasa es que nosotros mal entendemos esto. Decimos, vamos a amar a Dios siempre, vamos a entregarle a Él la prioridad y ¿qué queda con mi familia, con mi trabajo? Jesucristo fue muy sabio en esto, en darle el orden a las cosas. Dijo, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. O sea, si yo amo a Dios, voy a tener el suficiente amor, voy a tener el tiempo, los recursos para cuidar de mi familia. Si yo busco al Señor primariamente, el Señor me va a dar la fortaleza, la inteligencia quizás de terminar una carrera y usarla para el reino de Dios. Si yo busco a Dios, todas las cosas, y aquí está hablando de cosas materiales, que también uno dice, ¡ay, qué frío esto de pensar en la casa, en el auto! Bueno, las cosas materiales también Dios las conoce. O sea, nosotros tenemos que comer, tenemos que vivir tranquilos, el Señor tiene que darnos recursos, los necesitamos, es algo necesario. Entonces, esas cosas también el Señor las sabe, las conoce. Pero mi corazón, mi prioridad, siempre debe ser Dios. Y de ahí todas las demás cosas. Lo digo aquí y suena bonito, pero créame que ha sido una lucha constante a lo largo de mi vida. Yo creo, y uno dirá, no sé, ¿se han planteado si ha pasado un día sin pecar? Algún día que no ha tenido un mal pensamiento o que no ha dicho una mala palabra, quizás estuvo encerrado todo el tiempo en una casa y no tuvo ningún, no sé. Pero sabe que hay un pecado que creo que ninguno de nosotros somos tan conscientes y no le tomamos la gravedad del caso. Cuando uno no cumple un mandamiento, está pecando. Si yo no amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza y con toda mi alma, de esa forma, no de otra, yo estoy pecando. Porque si lo amo a medias, si yo le he entregado la mitad de mi corazón, la mitad de mi tiempo, la mitad de mis recursos, y siempre estoy con ese cuestionamiento hacia Él, estoy faltando a la ley y al más importante de los mandamientos. Esto quiere decir que Jesucristo, para ser perfecto, dice, pienso que en ningún momento de su vida, desde que despertaba hasta que se acostaba, quizás hasta en los sueños, amó a Dios con esa intensidad y por eso fue capaz de ir a la cruz. Porque amaba a Dios, tenía una comunión perfecta con el Padre. Y eso fue lo que le dio fortaleza en los momentos más difíciles. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude porque de todo acto vienen consecuencias. Vino un gran juicio a esta nación porque descuidaron su comunión con el Señor. En el versículo 4, Dios menciona los puntos críticos, Judá y Jerusalén. Ese era como el foco. ¿Por qué? Porque si es una nación que Dios se le ha revelado de manera impresionante, si han tenido la oportunidad de ver milagros, si han tenido profetas que les han hablado, si han tenido un templo donde pueden buscar al Señor, se les entregó un sistema de sacrificios para poder establecer de nuevo una comunión con el Señor, de recibir perdón por sus pecados. Y si tuvieron todas las oportunidades y todas esas oportunidades fueron rechazadas, viene un juicio y un juicio grande. Algunos por eso dicen que no quieren estudiar mucho la Biblia, porque dicen, entre más conocimiento, mayor es la responsabilidad. Y la verdad es que sí, hermano. Si tú has degustado de la fe del Señor, no te vuelvas atrás. No te vuelvas atrás. Fuera de mí, dice Jesucristo, nada podéis hacer. Juzga a estas naciones por sus pecados y en particular por el pecado de idolatría. ¿Sabes que hay uno de los atributos de Dios que las personas suelen pasar por alto? Dios es amor, Dios es misericordioso, pero Dios también es celoso. ¿Sabes que Dios te anhela?
y te anhela con todo su corazón y no quiere compartirte con nadie, no quiere que tus pensamientos divaguen en otras cosas, no quiere que tu corazón sea cautivo de otras cosas. Dios quiere que tú estés lleno de Él y que lo busques con hambre, con sed, todos los días. Eso quiere el Señor. En este pasaje, el profeta describe tipos de pecadores, 3 tipos de pecadores. Los primeros son aquellos que se olvidan de Jehová y adoran solo ídolos. O sea, estos son los apóstatas de frentón. Los que de manera deliberada dicen, yo me olvido del Señor y me voy a ir a la otra vereda, voy a buscar ídolos. Está los otros, que no son mejores, los que adoran tanto a Jehová como los que adoran a ídolos. Para el Señor, en este sentido, no existen los grises. O es negro o es blanco. Por eso la palabra de Dios dice que desde una fuente no pueden salir 2 aguas. O es dulce o es amarga. No puedes ser amigo de Dios y puedes ser amigo del mundo. Si tú te vuelves amigo de Dios, te tornas en enemigo del mundo. Si tú te vuelves amigo del mundo, entonces tú eres enemigo de Dios. Un predicador, una vez yo lo escuché decir, que le presentó el mensaje a una muchacha. Y le dijo, el Señor te está llamando hoy. Hoy día tú debes tomar una decisión por el Señor. Y la muchacha esta chica tuvo como que dudó. Le dio cosa dar el paso en ese momento. No se encontró lista. Pero le dijo el predicador, mira, lo que tú estás haciendo no es como que no me comprometo contigo al 100%, pero te puedo dejar ahí como en la reserva. Y cuando te necesite te puedo sacar. Tú al Señor o lo aceptas o deliberadamente lo estás rechazando. Son las 2 opciones. Por eso Jesucristo dijo, hay 2 caminos, un camino ancho, un camino angosto. El que se para en medio está en el camino de perdición. Por lo tanto, el juicio igual viene para ellos. El libro Apocalipsis, lo vamos a volver a citar, el mensaje de la iglesia. San Juan 3.16, perdón, Apocalipsis 3.16, lo escribió Juan. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aquellas personas que, por decirlo así, les gusta jugar a 2 bandas con el Señor también los rechaza. Y finalmente los últimos pecadores son aquellos que se olvidan abiertamente del Señor y no quieren tener nada que ver con Él. ¿Sabes que hay un estado espiritual cuando el Señor ya ha golpeado la puerta de tu corazón 1, 2, 3 veces y tú le sigues rechazando? El corazón del hombre entra en un estado que se llama porosis. Es tal el grado de dureza del corazón en un momento. Por eso les digo, hermanos, si Dios llama, no lo rechace. Ese estado de porosis dice que ni aunque se te pare un ángel, puedes ver el milagro más grande y tu corazón ni siquiera se va a conmover, va a ser como nada, porque tú ya has rechazado al Señor abiertamente y el corazón del hombre se endurece. Por eso algunos dicen, mañana tomo un compromiso con el Señor. Primero déjenme ordenar mis cosas, disfrutar un poquito de la vida, como algunos dicen, pero después voy a tomar un compromiso real con el Señor. ¿Y mañana existe para nosotros el mañana realmente? ¿Podemos dar fe que mañana vamos a amanecer? ¿O que el Señor podría venir ahora, en este momento? Buscar a Dios es algo urgente. Es algo que tenemos que hacer ahora. Habla del día de Jehová. Este día que
que tiene distintas perspectivas, ¿ya? Algunas personas hablan del día de Jehová como los juicios de Dios sobre Israel y Judá en el pasado, cuando el Señor levantó a Siria, porque si bien son naciones extranjeras, los profetas decían, los asirios fueron levantados como un brazo de justicia y de castigo sobre la nación de Israel, y posteriormente Babilonia fue el brazo de castigo sobre la nación de Judá por sus pecados. Pero también el día de Jehová tiene un aspecto futuro, profético. ¿Se acuerdan de esta doble perspectiva profética? Tiene dos enfoques, es como un telescopio. Tiene dos lentes, uno que es más cercano y uno que es más lejano. Y lejanamente ese tiempo habla de un juicio futuro, cuando Dios derrame de su ira y destruya con el aliento de su boca a aquellos que no han querido obedecer a su voz. Y eso está en el libro de Apocalipsis, en los últimos tiempos. En el caso local de Judá, el día de Jehová sería la invasión de Babilonia del año 606 a.C., finalmente la destrucción de la ciudad y del templo en el año 586. Y fueron exiliados, como lo dijo el profeta Jeremías, en Babilonia, y ahí estarían 70 años, hasta que un hombre llamado Ciro, profetizado por Isaías 2 siglos antes de que sucedieran estas cosas, que son lo tremendo de la palabra del Señor, hiciera un decreto y le diera la autorización a todos los exiliados judíos a volver a su tierra y a reconstruir un templo a Dios. En este sentido, Dios no discrimina. La justicia de Dios es equitativa. Ricos y pobres iban a sufrir por igual, ni la plata ni el oro les podría salvar del día ardiente como un horno, como dice Joel, el día de Jehová. En el capítulo 2, el profeta se vuelve a Jerusalén y a Judá y suplica al pueblo un último llamado a que se vuelvan y se arrepientan de sus pecados antes de que tenga efecto el decreto de Dios. Mientras que aún hay tiempo, volveos a Dios y pedid misericordia. Porque los profetas eran portavoces del mensaje de Dios, inspirados por Dios. El profeta hablaba palabras de Dios. Es triste, pero la nación se contentó con ser religioso. Pensó que estas reformas externas, este culto externo, iba a lograr mejorar una condición espiritual deplorable, una comunión con Dios prácticamente nula. Y no se volvieron de sus pecados. Tenemos el juicio de Dios a las naciones extranjeras. Primero tenemos la nación filistea. Fueron enemigos de Israel por mucho tiempo. Habla de un juicio grande, ¿cierto?, sobre esta nación que iba a ser destruida absolutamente. Moab y Amón, que siempre fueron naciones enemigas. Moab y Amón tienen un origen común con la nación de Israel. Recordemos que en el Génesis tenía un sobrino que se llamaba Lot. Lot estaba en Sodoma. Cuando se escapa de Sodoma, porque fueron destruidas esas ciudades, su mujer muere y se convierte en una estatua de sal. Las hijas de Lot, que en ese tiempo me parece que estaban de novias, no quedaron con hombre, entonces un día emborracharon a su padre, y de una relación incestuosa entre Lot con sus dos hijas nacen los moabitas y los amonitas. Por eso el Señor también, pienso yo, en varias partes es un juicio muy grande sobre Moab y Amón, porque eran naciones que tenían un origen común, pero que fueron enemigos implacables de Israel. Tenemos el juicio de Egipto en el versículo 12, y finalmente tenemos el juicio a Asiria en el 13 y el 15. Yo leía que en esos años, por eso también el profeta se jugó el pellejo, por decirlo así, porque cuando Sofonías predica este juicio sobre Asiria, que sería destruida, Asiria era la nación o el imperio más grande de esos tiempos.
Babilonia todavía no agarraba el auge que agarró posteriormente, ¿cierto? Entonces, la capital de Asiria era Nínive. Dicen que las murallas de Nínive, de alto, imagínense la envergadura, eran más de 30 metros de altura, y de ancho eran 9 metros. Eran una fortaleza que prácticamente no había forma de penetrar esos muros. Tenían poderío militar, eran personas pero muy malas. Por eso cuando Jonás va a Nínive no les quiere predicar, porque los asirios, por ejemplo, cuando llegaban a algún lugar y había mujeres embarazadas, ellos con cuchillos les abrían los vientres y les sacaban las guaguas de ahí. Era horrible. Desollaban a la gente, les sacaban toda la piel y los exponían al sol y dejaban que murieran así lentamente. Eran, pero horribles. Y de la noche a la mañana, y de una manera muy fácil, el imperio asirio cae de manos de Babilonia, y Babilonia logra poco antes, ¿cierto?, del 600, hacer que Nínive, la ciudad, quede destruida. Incluso fue tal la destrucción de Nínive que muchas personas se cuestionaron si efectivamente en aquel lugar existió esa ciudad, porque hoy día es una llanura, ¿cierto?, donde alimentan animales. No hay ningún vestigio de una ciudad en ese lugar. Los babilonios debieron haber arrasado absolutamente como una bomba que cayó ahí y los destruyó. Pero se cumplió esta palabra profética hacia estas naciones. Dios juzgará a las naciones. Y esta pregunta me la hago yo hoy. Si Dios juzga los pecados de los paganos, de aquellos que no conocen a Dios, ¿cuánto más juzgará los pecados de Judá, la nación santa de Dios? ¿Podemos hoy día hacernos nosotros esta misma pregunta? También creo que el mensaje profético trae a nuestros corazones algo que se ha perdido mucho, que es el temor a Dios. Temor a Dios no es tener miedo de Él, pero es una conducta de cuidado, entendiendo que estamos delante de un Dios santo que todo lo ve, que todo lo oye, que incluso conoce la intención de mi corazón. Entonces, a veces la religiosidad nos priva un poco de esto. ¿Por qué de repente alguien pone una música que no es muy correcta dentro de la iglesia y nos les dice, oye, compórtate, estás dentro de la iglesia? O he escuchado también decir, no puedo mentir porque estoy en el templo de Dios. No puedo decir una grosería porque estoy dentro del templo. ¿Y ese pecado, si yo lo hago en mi casa, es menos pecaminoso acaso? ¿O esa música que yo no puedo escuchar dentro del templo, por qué no la puedo escuchar en mi casa? ¿O aquellas cosas que no miro dentro del templo, por qué las tengo que mirar afuera? ¿Dios está en el templo, en el edificio? Hay un salmo que habla de esto. O sea, si subiera a los más altos montes, ¿cierto? Si me metiera a lo más profundo del mar, tu presencia, ahí está, Señor. Yo no me puedo escapar de ti. Tenemos que acabar con la religiosidad en nuestro corazón. Yo creo que también por esto el Señor nos obligó a salir un poco de las reuniones del templo, porque esto nos hizo darnos cuenta que el culto a Dios no solo se vive durante estas 2 horas a la semana, quizás, si usted va un día a la semana, 2, 3, da lo mismo. Pero en mi vida familiar también hay un culto. En mi trabajo también tiene que haber un culto. Yo soy un sacrificio vivo. Donde yo voy, tiene que haber adoración. Yo soy el culto. No es la alabanza que canta un hermano, no es la oración que hace un hermano, no es un sermón que se predique desde el púlpito. Mi vida es el culto a Dios. Marco, sí. Es interesante eso. Cuando vamos al Nuevo Testamento con respecto a la adoración, vemos a Jesús diciendo que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y vamos a las epístolas, y las epístolas nos hablan de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Y eso lo está diciendo, por ejemplo, la gente que
que trabaja y tiene un jefe, dice no trabajen al ojo, sino que trabajen como para el Señor. Si te pagan 8 horas, bueno, trabaja 8 horas. Con eso estoy glorificando a Dios. Y eso hace que las tareas se sientan más cómodas. Las personas que trabajan, donde trabajen, lo que hagan, háganlo para el Señor, si estudian para el Señor, si, no sé, cualquier actividad que uno haga que es secular, entre comillas, si yo lo hago para Dios, yo con eso también estoy adorando al Señor. La adoración es un estilo de vida, no es solo cantar, es todo, el 100% de mi vida. Mi vida tiene que ser vivida, disculpen la repetición, para la gloria de Dios. Somos adoradores en todo lugar. Y creo que uno de los propósitos por qué Dios nos sacó de la iglesia por un tiempo, yo creo que también para que nosotros nos acostumbremos a vivir una vida completa en el hogar, en la iglesia donde estemos, y nosotros somos el culto. Amén. Amén. Nosotros somos el culto. Todo lo que se haga sea para la gloria de Dios. Miren cómo las personas, los que estaban llamados, ¿cierto?, a ser ejemplo a la sociedad, estaban cayendo en cosas que no agradaban a Dios. Los príncipes y jueces, dice la palabra en Sofonías, eran como animales al acecho. Buscaban a quien devorar. Había abuso de poder dentro de los estratos sociales, dentro de la sociedad judía. Los profetas se les acusa de ser livianos. ¿En qué sentido? En el sentido espiritual. Les faltaba seriedad de pensamiento y de interés. Además, se les llamaba traicioneros porque habían de descarriar al pueblo, porque no hablaban la palabra de Dios, porque no decían la verdad. Los sacerdotes contaminaban todo lo que tocaban, aún el santuario santo. Se podían lavar 1000 veces en el lavacro, se podían echar mucha agüita, pero si ese corazón no estaba en comunión con Dios, todo lo que hacían estaba contaminado. Veían que Dios castigaba a otras naciones, pero decían, nosotros somos el pueblo de Dios, somos una nación escogida, somos hijos de Abraham, a nosotros no nos va a pasar nada. Y no fue así. Marco. Cristóbal. Solo una cosita chiquitita. Hay una canción que dice que ¿de qué te sirve lo externo si lo interno para lo eterno no te califica? Y es una verdad. Y eso vivía el pueblo. También lo vivían los fariseos y muchos también hoy día viven una religiosidad externa. Cuando, como decía la pastora, el culto no se anuncia con un afiche, a un horario, con un inicio y un término, ni dentro de un templo. El culto inicia al momento que despierto y termina cuando cierro mis ojos al dormirme y vuelvo a iniciar al día siguiente. Es una vida diaria de adoración. El apóstol Pablo dice que debemos presentarnos a Dios como sacrificio vivo, completos, enteros, no porcionado y no por un momento, sino de manera continua. Está bien lo externo, pero debe ser un cambio completo e integral, una vida de adoración tanto interna como externa. Mi vida en su totalidad, en su plenitud, debe ser una adoración, un culto a Dios. Yo creo que en esta serie lo hemos dicho tantas veces que espero en el Señor que a todos, yo lo digo personalmente también, nos quede claro esto, que a Dios no le gusta la religión. Dios quiere una relación, una comunión sincera, no un acto casi inconsciente, mecánico. Dios quiere que lo busquemos de corazón, adoradores en espíritu y en verdad, como le dijo Jesucristo a la samaritana. En el 606 tenemos la invasión Babilonia, y fue un proceso largo, fue un proceso lento y súper doloroso. Cuando ya estamos en la última etapa del asedio babilonio, cuando ya se va a destruir Jerusalén en el 582, sitian la ciudad, no durante meses, sino que durante años.
Saben que en el libro de Lamentaciones de Jeremías se describen situaciones como que madres por hambre se comieron a sus propios hijos. O sea, el pecado y la rebelión Judá lo pagó, pero con creces. Con creces. Allá en Babilonia, los babilonios se burlaban de los israelitas y le decían, ahora toquen su arpa, ahora canten al Señor. Y ellos las tenían colgadas, no tenían ganas, porque habían perdido todo. Pero uno dice, Dios es injusto, Dios es malo con su nación, pero miremos cómo obraron ellos primero. Ahí estaba la mano de Dios. Pero tenemos un Dios rico en misericordia. O sea, Dios no va a dejar a los justos en el suelo. La nación tendría que atravesar un tiempo de aflicción. 70 largos años de exilio en una nación extranjera, pero en ese momento difícil dice que Él estaría en medio de ella y no debía temer aún en el tiempo del juicio. Es muy bonito este pasaje, si usted lo puede, si uno lo puede estudiar, por favor, léanlo con cuidado. Dios los amaría, Dios los cuidaría. Luego, cuando su ira haya terminado, restaurará a la nación y se regocijará por ella. Vendrá un castigo, afligirá a los que afligieron a los judíos, porque Babilonia fue un móvil, ¿cierto?, levantado por el Señor para castigar a su pueblo, pero también hay un castigo porque ellos tocaron al pueblo escogido por Dios y fue devastada todas aquellas ciudades babilonias. Esto ocurrió después de cumplidos los 70 años del cautiverio. Hay una parte hermosa, le dice, regocíjate, oh hija de Jerusalén, cante y danza, oh hija de Sión. Él te va a levantar, Él va a callar de amor por ti. Porque después de que te afligió el Señor, después de que te corrigió, Dios no lo hace para destruirte. Dios no te hace sufrir porque sí. Hoy día pensaba en eso. Las situaciones difíciles que hemos podido vivir, o cuando la mano de Dios ha tenido que ir sobre tu vida porque hemos sido rebeldes. Pero el Señor, incluso en esos momentos de que se derrama su ira, hay amor hacia ti. Porque Él no quiere que tú te pierdas. Él siempre lo hace por tu bien. Es porque Él quiere que tú restaures la comunión con Él, para que recordemos lo primero, que fuimos escogidos y llamados en amor, a una relación de amor. Y finalmente, versículo 20 nos habla de esta visión futura, donde el Señor va a levantar a una nueva Jerusalén, una tierra hermosa, una tierra que no se va a corromper por el pecado ni por la maldad, donde va a haber un reino de paz, un reino de justicia, un reino pleno, haciendo también alusión a esa promesa de aquel Mesías futuro que encabezaría este reinado eterno, perfecto, y que estamos esperando nosotros también el cumplimiento de esas promesas. Esta visión ya también nosotros la podemos ver hacia el futuro, esperando que el Señor venga pronto por su iglesia, que el Señor acabe de alguna buena vez por todas con la maldad y que levante a sus hijos, que nos levante. Como dice el Apocalipsis, la novia, que su iglesia hoy día pueda decir, ven Señor Jesús, ven y no tardes. Así que eso sería más o menos en resumen el mensaje del libro de Sofonías. No sé si alguien quiere aportar algo o quiera decir algo en el cierre de esta clase. Sí, Marco, hay un tema ahí que, a ver, pareciera que fuera contradictorio el amor de Dios que nos dice que Él nos ama, que de antes de la fundación del mundo Él ya nos había amado con amor eterno. Pero aquí podemos ver que es tan grande el amor de Dios que cuando nosotros cometemos errores, Él
nos castiga, pero como bien tú decías, no con el afán de hacernos daño o de desecharnos, es por el contrario, es para que nosotros volvamos al camino y podamos estar nuevamente en comunión con Dios. Entonces, aquí uno puede entender realmente que Dios nos ama, porque aquel que no ama a su hijo no lo corrige. Y me gusta mucho una frase que dice Estrella, que dice que el padre que no corrige a su hijo es como que lo esté enviando al Seol. Entonces, aquí podemos ver realmente cuánto Dios nos ama, cómo Dios nos anhela, lo que tú decías, que Él nos anhela celosamente y Él quiere que estemos siempre con Él, en comunión, ¿cierto? Y que estemos ahí dependiendo del amor y la misericordia del Señor. Eso. No sé si alguien más quiere decir algo más antes del cierre de esta clase. Yo, solo una cosita, que entender que el juicio de Dios para sus hijos nunca es un juicio que busque la destrucción, sino la edificación. Siempre ese es el propósito del castigo, del juicio o la reprensión, el crecimiento y la edificación. Nunca la destrucción, y esa es nuestra garantía. Esa debe ser nuestra actitud frente a aceptar el juicio, que es para edificación y no para destrucción. Y con respecto al mismo tema, para ir añadiendo, me encantan los estudios bíblicos, para ir añadiendo, me voy al Nuevo Testamento con respecto a la corrección. Y cuando dice que alguien ha caído, bueno, viene una disciplina, ¿cierto? Aparte de Dios. Pero dice, ¿quién puede ejercer la disciplina? No cualquier persona, sino que tienen que ser espirituales, porque la persona espiritual no va a hacer algo para hundir a nadie, sino que para corregirle en amor, que es distinto, porque Dios cuando nos corrige no daña a tu persona. La mujer adúltera era adúltera y no la trató mal a ella, así que dice, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y dice, ¿dónde están los que te condenan? Y dije, mujer, yo no te condeno, vete en paz. Te fijas y la samaritana es lo mismo, una mujer que había tenido 4 maridos, no ataca la integridad de la persona, porque Dios ama a la persona. Lo que Él quiere corregir es ese pecado, que es un obstáculo para que esa persona pueda estar en las plantas del Señor. Entonces, se fue. No, sí está. ¿Se está escuchando, no? Sí. Sí. Bueno, y resulta de que, bueno, me voy a Gálatas y dice, vosotros que sois espirituales, restaurable con un espíritu de mansedumbre. Entonces, la disciplina viene para que la persona vuelva a la comunión con Dios y vuelva a la comunión con el cuerpo de Cristo. Pero nunca es, como decías tú, Cristóbal, es un pensamiento de la Biblia que estamos hablando, de Dios, de ese amor que es perfecto, nunca es para destruir a nadie. Nosotros no estamos puestos como jueces de nadie, sino que ese trono no es mío, ¿me entiendes tú? ¿Cierto? Pero eso es de Dios. Entonces, ahora, ¿quiénes pueden aconsejar también a otros? Dice, vosotros que estáis llenos de misericordia y de conocimiento, puede aconsejar a otro. ¿Por qué? Porque el consejo que yo le puedo dar a alguien tiene que ser de parte de Dios, de parte de la Biblia. Aquí tenemos un profeta que está dando una advertencia al pueblo, vuelvo a decir, la inteligencia moral, que Dios nos enseña a pensar correctamente para que actuemos correctamente. Nos dice que está mal, para un poquito adelantar lo que va a ser mañana, las reflexiones pastorales, vamos a hablar un poco de esto, de la inteligencia moral. Dios nos lleva en su palabra. Si mira, si eso que voy a hablar mañana, o que vamos a hablar mañana, está en la Biblia. Si Dios nos enseña a pensar correctamente, porque aquí está el tema, en mi mente. Esto es lo que yo tengo que cuidar. ¿Por qué? Porque al pensar correctamente y me pongo de acuerdo, homologeo, parece un poco había la clase de hermenéutica, metanoia, cambia tu manera de pensar y volver a ese arrepentimiento, yo me pongo de acuerdo con lo que Dios dice, lo que dijo Germán y los jóvenes que ahí tengo todavía, de que la sabiduría de Dios. Pero hay que sacar qué dice Dios. Eso es lo que me edifica. Entonces hay un ataque ahí a los profetas en ese tiempo que era liviano. Entonces, por eso, y eran los líderes, destaquemos que eran los líderes. Entonces,
Dios nos enseña a pensar correctamente para que actuemos correctamente. Y si para actuar correctamente también Dios al que toma por hijo lo azota y lo disciplina, pero ¿para qué? Para que participemos de su santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Obviamente que nuestro Padre Celestial tiene que corregirnos, tiene que instruirnos, pero nos instruye en amor. Aunque a veces nos diga, esto no me agrada de ti, pero sabemos que Él nos ama a nosotros, por eso nos habla de esa forma, porque el que te ama, como Dios te ama, siempre nos va a decir la verdad. El mejor consejo, pues los proverbios dicen, hijo, está atento a la instrucción de tu padre. En eso hay sabiduría, ¿cierto? Entonces, Dios nos ayude a tener ese oído y a tener esa misericordia que Dios tiene con todos nosotros. Dios les bendiga. Amén. Me gustaría que pudiéramos orar. Generalmente pasa, no sé si a ustedes les pasa, que escuchan un sermón en la iglesia, una predicación, quizá un estudio bíblico, y sale así como, sí, ahora sí, mañana tempranito me levanto a orar, soy un culto vivo, voy a buscar al Señor en mi trabajo, y ahí ya empiezan quizás las dificultades y van pasando los días de la semana y se va perdiendo y se va perdiendo. Pero hay algo que está en nosotros, que es el Espíritu Santo, que nos va capacitando, nos va empujando, nos va instando, así que vamos a pedirle ayuda al Señor si somos débiles. Hay una alabanza que dice, mi carne no quiere que llore, porque la oración la hace mal, y es la verdad. Mi carne no quiere orar. Mi mente, quizás mi cuerpo está cansado de estudiar la Biblia, me quedo dormido. Pero pidamos la ayuda al Señor, si esto no es batallar también solo, el Señor es el que nos va guiando y nos va ayudando en esto. Así que vamos a pedirle al Señor eso, fortaleza, que Dios nos ponga en nuestra cabeza esta palabra, en nuestro corazón, que la tengamos como un estandarte y un motivo de vida, que no salga de ahí, de ese lugar, que ordene mis prioridades, que saque la religiosidad, que busque una comunión con el Señor. Cada Dios mientras pueda ser hallado, deje el hombre inicuo su camino, vuélvase al Señor. Oremos al Señor. ¿Alguien quiere orar en esta dirección? Yo de verdad doy el espacio, si alguien quiere orar en esta dirección. No, yo no. Otro. Sí, pastor. Yo, ¿No? Ya. Queremos que otros hermanos lo hagan. En realidad podíamos orar, pero es bonito que todos como un cuerpo, si somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no puede orar otro hermano, quien quiera hacerlo y dar gracias al Señor? Ya. Lo vamos a elegir a Deo entonces. El hermano Jorge, que lo veo, porque los otros no se escondieron, entonces no sé si están. Ya, mi hermano Jorge. Dios le bendiga y le use. Amén. Vamos todos entonces a la presencia de nuestro Señor. Amén. Padre amado, Papito Rey Todopoderoso, seguimos nuevamente delante de su presencia, clamando a usted, Padre amado, que, como decía mi hermano, necesitamos de usted, necesitamos esa fortaleza, esa guía, esa dirección. Necesitamos que usted nos ayude, Padre amado, que usted esté en nuestras vidas, que su espíritu nos dé el empujón, Padre amado, más que el empujón a no quedarnos, a no flaquear, a no mirar en las cosas de este mundo, a no fallarte, Padre amado, sino que nos impulse a seguir adelante, a soltar todos estos temores, todo miedo, todo problema, toda dificultad, que usted nos ayude, Padre amado, a poder tener firmeza, confianza, fe en lo que usted ha ido poniendo en nuestras vidas, Señor, a que lo hagamos nuestro, que no hagamos las cosas, Señor, por querer hacerlas o por compromiso o por querer cumplir, sino que sea realmente
por amor, Padre amado, por lo que usted ha hecho por nosotros, por ese amor tan grande que nos ha demostrado, siendo como somos nosotros, Padre amado. Usted murió en esa cruz, demostrándonos su amor tan grande, Padre amado, siendo nosotros pecadores. Padre amado, usted no nos ha dejado, Señor, y hasta el día de hoy vemos su misericordia, vemos su amor, vemos como usted, por sobre todo, siendo nosotros pecadores, usted trata de y nos impulsa a llevarnos a su camino, a ese amor tan grande. Que usted nos ayude, Padre amado, a tomar ese amor tan grande y que lo podamos usar, Señor, como ese temor, Padre amado, de no perder una bendición tan grande como es. Papito, mi Rey Todopoderoso, humildemente pido y clamo por cada uno de los que estamos en esta tarde, Señor, que usted sea poniendo esa bendición que viene de lo alto, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Amén y amén, Señor.